poder y la alabanza te pertenecen, papi, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso eres tú, Señor. Qué hermoso eres tú, precioso. Gracias, chicos. Gracias. Muy buenos días. Qué gusto en verles. Estamos aquí desde las instalaciones de Entre Amigos, transmitiendo en vivo esta hermosa reunión para el día domingo, ahí en la comodidad de tu casa. Apenas estamos levantándonos, pero damos gracias a Dios por las maravillas de Dios en este lugar, y nos da muchísimo gusto saludarles como pastores de Entre Amigos. Nos da mucho gusto que estés sintonizando a través de redes sociales. Y yo te invito que tú puedas invitar a tus vecinos, puedas invitar a tu familia, que puedan escuchar esta palabra de esperanza, puedas darle like y compartir esta conferencia. Y nos da mucho gusto que tú estés sintonizándonos desde tu casa. Estamos haciendo iglesia en casa, iglesia online, y hoy hay una palabra de esperanza, hay una palabra que te va a desafiar, una palabra que te va a confrontar, y te invito a que abras las puertas de tu corazón y que recibas esa palabra que dice la palabra de Dios, que va a salvar tu alma. Pues nos da muchísimo gusto. Recuerda, invita a las personas, como dice mi esposa, ahora transportamos la iglesia a casa. Y dice la escritura en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice la escritura que saludaban a la iglesia de Asia desde la iglesia donde estaba establecida, en una casa con Priscila. Y quiero decirte algo, en la iglesia primitiva, en los primeros momentos de esta iglesia, se establecía en las casas. El libro de Hechos 5:42 habla acerca de que no se cesaba de enseñar en el templo y en las casas la palabra del Señor. Y hoy es un buen tiempo de volver a nuestros orígenes, de volver a nuestras raíces y compartir la palabra en casa. Recuerda, es un tiempo de pesca, es un tiempo en donde podemos nosotros llevar una palabra de esperanza, donde nosotros podemos traer bendición a todos y cada una de las personas que está pasando esta etapa tan fuerte, una etapa de contingencia, una etapa de temor mundial, en donde se sacudió. Ya platicábamos mi esposa y yo en estos días, y fíjate qué interesante es esto. Si hubiera un lugar en el planeta donde no llegara a esta enfermedad de coronavirus, yo te aseguro que mucha gente rica, que tiene dinero, mucha gente con posibilidades, pagarían lo que fuera para llegar a ese lugar y mantenerse quizás a salvo, quizás sin esa contaminación. Pero recuerda, solamente la sangre de Cristo tiene poder para librarnos de toda maldad y guardar nuestra casa, como en los tiempos de cuando el pueblo de Israel puso la sangre del cordero en los dinteles de la casa, y el ángel de la muerte no entró a ese lugar. Pues bien, hoy tenemos tú y yo la oportunidad de tener esa marca de pacto de la sangre del cordero de Cristo Jesús en nuestra vida, y que la plaga ni la enfermedad toque nuestra morada. Hoy tenemos una palabra de esperanza. Recuerda, estamos siguiendo una serie que se llama Veteranos de Guerra. Hoy vamos en nuestra tercer plática. Ya tuvimos la semana pasada a un conferencista que nos trajo una palabra que nos desafió, una palabra que nos dejó a todos confrontados, una palabra de vida, y la verdad hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial que va a traer una palabra de vida ahí donde estás. Te pido que pongas mucha atención, y quiero invitar a que pase la licenciada Sara Rivera. Hoy tenemos el honor de escuchar a la licenciada Sara Rivera, que tiene una palabra que te va a desafiar y te va a confrontar. Bienvenida, Sara, esta es tu casa. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastores. Bueno, gracias, pastores, por la oportunidad nuevamente, por la confianza. Dios es muy bueno conmigo. Y pues sí, estamos en esta serie, Veteranos de Guerra, ¿verdad? Fe en tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Verdad? Son tiempos que no nos imaginábamos, tiempos que a lo mejor lo habíamos leído en la palabra, pero no sabíamos cómo iban a suceder las cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el internet, por la tecnología, creemos que para estos tiempos Dios lo había preparado, ¿verdad? Y sabes que tú y yo, que conocemos a Dios,
tú y yo que amamos a Dios, que hemos estado aquí en la iglesia, en la palabra, tú y yo tenemos que ser personas sabias, personas entendidas de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Personas que no nos atemorizamos, no retrocedemos, dice la palabra, no vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, ¿verdad? Con fe, con esperanza, creyendo en que nuestro Dios es poderoso, que Dios tiene todo bajo control. Sabes que nuestro Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de diseño, un Dios de planes. Dice la palabra que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Entonces lo que estamos viviendo a Dios no se le ha salido de las manos, Dios sigue en control, así que no temas, ¿sí? No sabemos qué va a pasar el día de mañana, las noticias son muy cambiantes, pero tú y yo podemos tener paz, descansar en que Dios tiene el control, ¿sí? Y pues hoy nuestra clase esta historia que está en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, a lo mejor tú la conoces, es la historia de la tsunamita, ¿sí? La tsunamita y su familia fueron una familia que supieron reconocer los tiempos en los que estaban viviendo. Ellos supieron reconocer quién era el que estaba pasando cerca de su casa, ¿sí? Y vamos a ver qué dice en el libro de Segunda de Reyes 4, verso 9, dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Sabes qué? Ella era una persona que entendió, ¿verdad? Aquí dice la palabra que ella dijo, yo entiendo, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser esas personas que entienden quién es el que está pasando por ahí, ¿sí? Que entendemos qué es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Y dice en el verso 10, le dijo a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y que pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él, ¿sí? Sabes que ellos fueron una familia entendida, una familia que prepararon un lugar para que este profeta de Dios llegara y pudiera descansar en su casa. ¿Sí? ¿Te recuerdas que en estos días el pastor nos ha estado diciendo que preparemos un hogar, que preparemos en nuestro hogar un altar de adoración, que nuestra casa sea ahorita ese lugar en donde pueda Dios reposar? ¿Sabes que Dios no se quedó en las iglesias? Dios no se quedó en los grupos en donde tú te reunías, ¿sí? Dios está ahora visitando los hogares, Dios está ahora visitando a las familias. Entonces, tú y yo tenemos que abrirle ese lugar donde Él se sienta cómodo, donde Él pueda estar ahí con nosotros, ¿sí? Y ¿sabes qué? No es tiempo ahorita de entretenernos, de que te pases viendo todas las series pendientes, ¿verdad? De que estés viendo a ver en qué más me puedo entretener. No, ahorita es tiempo de que te prepares, tiempo de que hagas este altar familiar, de que tú les hables a tus hijos pequeños, grandes, que tú les hables la palabra, ¿sí? Que juntos puedan crecer. ¿Sabes qué? Dios nos está preparando para algo. No sabemos para qué. Yo te decía al principio, Él es un Dios de planes. No sabemos qué va a pasar al final, pero tú y yo somos hijos y sin duda va a ser algo bueno, pero tú y yo tenemos que prepararnos, ¿sí? No es tiempo de perder el tiempo, ¿sí? Hay que aprovechar bien el tiempo. Eso es de personas sabias. Y sabes que más adelante, cuando todo esto haya pasado, Dios va a traer muchas respuestas a tu vida de por qué pasó esto, ¿sí? Y entonces Él también te va a bendecir tu obediencia. Los pastores nos han estado recalcando mucho esto: hagan su altar familiar en la iglesia, sus devocionales. Ellos están interesados en nuestro crecimiento. Tú sabes lo difícil que es hacer iglesia, que es que la gente esté creciendo, que esté aprendiendo. Y ahora con esto, ellos tienen mucha carga. Entonces, tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo en nuestras casas, ¿sí? Ella, la tsunamita y su esposo,
supieron aprovechar ese tiempo. Ellos le prepararon un altar en su casa a la presencia de Dios, y así lo queremos ver, para que Él estuviera ahí. Y ¿sabes qué? Dios bendijo ese hogar. Sí, Dios bendijo la obediencia de esta mujer, la obediencia de esta familia, y dice la palabra que más adelante Dios le concedió lo que ella más anhelaba. Dios le concedió un hijo. Sí, en el verso dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Sí, Dios bendijo este hogar, Dios bendijo a esta familia, dándoles lo que más anhelaban, que era un hijo. Esa familia tuvo tiempos de gozo, tiempos de alegría. ¿Verdad que es hermoso cuando un hijo llega al hogar? Llena nuestra casa de alegría, de emoción, de nuevos sonidos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Ellos tuvieron un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Entonces nosotros debemos esperar de Dios lo mejor, esperar esos tiempos de gozo. Pero, ¿qué crees? Que la palabra dice también que hay tiempo para todo debajo de esta tierra, ¿verdad? Por ahí en Eclesiastés dice: en este mundo tenemos tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. En este mundo vamos a pasar de todo, ¿verdad? Y les decía yo a las mujercitas en esta semana, no siempre van a hacer cosas buenas, no siempre va a ser tiempo de gozo. ¿Sí? La tsunamita y su familia, después de este tiempo de gozo, tuvieron que pasar por una dura prueba. Ellos tuvieron un tiempo ahora de llorar. ¿Qué pasó? Que dice en el verso 17 y 18, pasado el tiempo, no sabemos cuándo, pero dice que el niño se quejó de un dolor de cabeza. Y dice que el niño vino a la madre, se le sentó en las rodillas, y ahí en sus brazos el niño murió. ¿Tú te imaginas ese dolor que esta madre sintió? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Que no Dios le dio un hijo para que ella fuera feliz? ¿Que no Dios le concedió lo que más anhelaba en su corazón? ¿Por qué ahora estaba pasando esto? ¿Por qué ahora ella tenía que estar llorando por un hijo? Y ¿sabes qué? Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, dolorosas, indudablemente vienen ese tipo de preguntas a nuestra mente. Dice en el verso 6, en 2 de Reyes 8:6, fíjate, ella se quejó, a ella le estaba doliendo, ella no podía creer lo que le estaba pasando. Dice, y preguntando el rey a la mujer, ya nos adelantamos mucho. Es 2 de Reyes 4:28, perdón. En 2 de Reyes 4:28, ella le dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú y yo, cuando hemos pasado situaciones difíciles, no le hemos preguntado a Dios: Dios, ¿pero por qué a mí? Dios, ¿pero por qué yo? Yo me he portado bien, yo no he pecado, yo no ofendo a los demás, ¿verdad? Y vienen ese tipo de preguntas a nosotros cuando pasamos tiempos difíciles, como ahorita, ¿no? Yo creo que has escuchado a toda esa gente que dice: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nada más quita el virus y ya? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Sabes qué? Dios muchas veces permite cosas para que tú y yo podamos volvernos a Él. Dios está permitiendo esto porque es tiempo de que el mundo se dé cuenta cuánto lo necesita. El mundo se estaba alejando de Él. ¿Tú te acuerdas hace unos días todos los movimientos que tenían las mujeres en ese movimiento feminista, en ese movimiento en donde estaban a favor del aborto? ¿Tú te acuerdas cuánto movimiento hubo antes de esto? Y de pronto Dios permite esto para hacer una pausa, para que la gente se dé cuenta cuánto lo necesita. ¿Sí? ¿Sabes que la medicina se topó con ella misma? Hasta hace unos días no encontraban la vacuna.
Entonces la gente se está dando cuenta cuán pequeños somos en comparación a Dios. Y muchas veces Dios va a permitir que tú y yo pasemos este tipo de situaciones difíciles para que nos demos cuenta que no podemos hacer nada sin Él, que lo necesitamos, que necesitamos su guianza, su amor para seguir adelante. Esta tsunamita estaba sufriendo, ¿verdad? ¿Y qué crees? Por si fuera poco, no solamente perdió a su hijo, más adelante le vino otra prueba en la que ella pierde ahora todos sus bienes. Dice la palabra que vino hambre a su país y que todo lo que ella tenía le fue quitado. ¿Tú te imaginas? O sea, no era suficiente con el dolor que ella estaba sintiendo por haber perdido un hijo. Ahora ella también perdía todas sus posesiones y se tenía que cambiar de lugar, cambiar de país, sin nada en las manos. Ahora a buscar sobrevivir. Y sabes que cuando tú y yo pasamos situaciones así, lo que hacemos es eso, sobrevivimos. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero nuestra serie se llama Veteranos de Guerra. Y yo fui a ver las imágenes de los veteranos de guerra. Yo dije, a ver, ¿qué onda con estos veteranos de guerra? Y lo que me mostró Google casi fueron puros soldados de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra, puros soldados ya mayores, gente que había dado su vida en la guerra. ¿Y qué crees que me impactó? Que ellos venían, hay muchas imágenes en donde ellos están mutilados, ¿sí? Como esta que tenemos en la pantalla. Unos están sin brazo, sin pierna, desfigurados, ¿sí? Y fíjate, cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, literalmente quedamos así, mutilados. La vida nos arranca un brazo, nos arranca una pierna, nos arranca lo más valioso que teníamos. Sabes que un tiempo yo pasé una situación muy difícil de salud en la que los médicos dijeron que no había cura. Dijeron, esa enfermedad no se cura, solo se controla y los medicamentos prácticamente son degenerativos, ¿no? Te vas a ir acabando poco a poco. Y en ese proceso, pues un proceso de salud, tú sabes, es muy difícil, es muy doloroso. Yo me recuerdo comiendo con lágrimas porque no podía comer salado, no podía comer dulce, no podía comer grasa. Yo me recuerdo comiendo unas hojitas hervidas y ya, ¿no? Y todo lo que el medicamento hacía. Y en ese proceso, pues los médicos decían que estaba controlado. Vinieron 2 embarazos en los que me dijeron, te vamos a cuidar al bebé. Ellos me aseguraban que todo iba a estar bien, pero Dios tenía otros planes. Hoy yo lo entiendo, con el tiempo han venido las respuestas a mi vida y hoy entiendo que Dios tenía otros planes para mí. Mis hijitos no llegaron a este mundo, los perdí en mi vientre. Es bien doloroso saber, recordar que en algún panteón de la ciudad tienes 2 cuerpecitos y todo lo que acarrió ese dolor, ese mutilar de mi vida, ¿sí? Con una enfermedad. ¿Sabes qué? Yo lo único que hacía era cerrar mis ojos y repetir la palabra. Cuando tú estás pasando situaciones difíciles, no te consuela la tele, no te consuela la música, no te consuela nada, los libros, no quieres nada. Lo único que haces es cerrar los ojos y una de dos, o te deprimes y te dejas llevar por la situación, o te agarras bien fuerte de Dios y te aferras a sus promesas. Yo hice eso. Me aferré a sus promesas, me aferré a esa palabra que decía, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Dios ha hecho. Y ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por toda la gente que estuvo a mi alrededor en ese tiempo,
mi esposo, que fue clave para que yo pudiera salir adelante, mi madre con su palabra, con sus pactos, que después ella me platicó los pactos que hizo con Dios. La iglesia, toda la iglesia sosteniéndonos en oración, gracias a Dios por todos ellos, nuestros pastores ahí siempre junto a mí. Sabes que cada situación difícil ellos eran los primeros que estaban, y Dios fue muy bueno. Dios me mostró su amor a través de cada uno de ellos, a través de cada uno de mi familia. Entonces, en esta vida, pues vamos a pasar situaciones difíciles. Dice la palabra que Dios no nos promete una vida como los cuentos de Disney, ¿no? Donde dice, pues ya conocimos a Dios y fuimos felices para siempre. No, eso no existe. La palabra dice, en este mundo tendremos aflicciones, pero confía en Dios. Él ya venció a este mundo. Sí, entonces si tú ahorita estás pasando una situación difícil, si tú ahorita estás pasando, atravesando o peleando una guerra, como estos hombres, como estos veteranos de guerra, sabes que una guerra no es una pelea nada más así de arañazos. Una guerra es una pelea feroz, es una lucha feroz, una lucha a muerte, en donde solamente va a salir vivo uno, ¿verdad? O sale vivo el soldado de X bando o el soldado de X bando. Entonces, una guerra no es fácil. Y si tú estás ahorita peleando una guerra, si tú estás ahorita en medio de una situación difícil, déjame decirte que sin una guerra no hay victoria. Sin una guerra tú no puedes ver la mano de Dios, tú no puedes ver a Dios obrar viendo la victoria. Sabes que en ese tiempo yo entiendo ahora que había muchas cosas en mi corazón que no habían tratado con ellas, había muchas cosas en mi vida que Dios tenía que quitar, que Dios tenía que mostrarme, y por eso es que Dios permitió eso. Pero en su cuidado, ¿sabes qué? Como en el libro de Job, ¿verdad? Le dijo a Satanás, no le toques la vida. Y si yo entiendo ahora que si yo me quedé con vida, que si yo tengo vida, es porque aún Dios tiene muchos planes para mí, es porque aún Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Y yo lo creo también para ti, ahí donde tú estás, si tú estás pasando una guerra, si tú estás viviendo una situación difícil, si esto que estamos viviendo en el mundo te mueve demasiado, te trae muchos conflictos, sabes que Dios tiene un propósito para ti. Dios, si aún tú tienes vida, es porque aún Dios va a hacer algo contigo. Así que anímate, anima a tu familia. Estamos siendo obedientes y Dios bendice esa obediencia. Sabes que la guerra, dice alguien, no se aprende, la guerra se aprende en la experiencia, ¿verdad? Si tú y yo no vivimos nuestras propias guerras, nosotros no vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Si tú y yo esperamos aprender de las guerras que vive el otro, nunca vamos a aprender, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, nadie aprende en cabeza ajena. Y yo creo que si yo no hubiera pasado por todo eso que pasé, yo no hubiera aprendido a confiar en Dios como confío ahorita. Yo no hubiera aprendido a creerle a Dios como creo ahorita, ¿verdad? La semana pasada nos compartía Ángel acerca de lo que él vivió, y sabes que si Ángel no hubiera pasado por todo eso, él ahorita no creyera en Dios como cree. Entonces Dios muchas veces permite esas cosas para que tú y yo creamos en Él, ¿sí? Dice la Biblia, vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabes que todo esto que estamos pasando, esa guerra que tú estás pasando, esa situación que a ti se te hace muy difícil,
Dice la palabra que para Él todo es posible. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga la economía, la situación económica del país, ¿verdad? Ahorita el temor es ese, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes qué? Todo esto que está pasando va a ser para bien. Díselo ahí en tu salita, en tu casa, al que está sentado junto a ti. Dile, esto es para bien. Sí, esto es para bien. Es una promesa de Dios. Y Dios no deja de cumplir. Dios no es infiel. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. A los que conforme a su propósito somos llamados. En este tiempo que tú estás en tu casa, en este tiempo en el que a lo mejor por una enfermedad tú estás en cama, en este tiempo en el que el médico a lo mejor te dijo tienes que tener reposo, sabes que no es tiempo de descansar, no es tiempo de flojear, es tiempo de prepararte. Prepárate, lee tu Biblia, haz tus devocionales, ora, ayuna. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es la cuerda que nos va a salvar en este tiempo. Es tiempo de entrenarnos, de habilitarnos, de capacitarnos, porque sin duda vamos al siguiente nivel. ¿Sí? Esta prueba que tú estás pasando no va a acabar con tu vida. A lo mejor vas a quedar como ese soldado, mutilado, desfigurado tal vez. Pero si hay vida, hay esperanza. Sí, Dios quiere decirte que si tú aún estás con vida, es porque hay algo más para ti. Fíjate, Jesús mismo tuvo que pasar por pruebas en este mundo, ¿verdad? Jesús era el Hijo de Dios y ni Él se libró de pasar por un tiempo difícil cuando estuvo en este mundo. Pero dice la palabra que Él no reprochó, que Él no renegó, que Él no se resintió con Dios, ¿verdad? Muchas veces es lo que hacemos, nos amargamos, nos desesperamos, pero Jesús dice que esperó el tiempo de la visitación, esperó el tiempo de la restauración, esperó la restitución, y sabes que Él fue glorificado. Él fue glorificado con lo que hizo. Así que Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a hacer algo hermoso en tu vida, en tu familia en este tiempo. No estés pensando en lo que se está perdiendo, no estés pensando en lo que te va a faltar. Piensa en lo bueno que va a traer Dios. Dale gracias a Dios por lo que hoy sí tienes. Sabes que a pesar de lo que estamos pasando, no hemos sufrido. Aún hay alimentos, aún si tienes algo urgente puedes salir. Todavía las cosas están bien. No hemos sabido lo que es sufrimiento. Entonces no esperes hasta que llegue el sufrimiento, porque puede llegar, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar mañana. Solamente Dios tiene el cuadro completo. Pero por eso tú y yo tenemos que estar preparados, ¿sí? No es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de hablar negativo, no es tiempo de juntarte con los demás y ponerse a hablar de, ay, ¿qué va a pasar con la economía? Ay, es que mira que esto, que la recesión, que lo que viene. No, es tiempo de fe, ¿sí? Si tus vecinos no conocen a Dios, no te unas a ellos, llévales una palabra de ánimo, ¿no? Pero con todas las precauciones, y si no, desde tu ventana. Pero es tiempo de animar, de prepararnos, principalmente dentro de nuestras casas, de nuestras familias. Hoy más que nunca tenemos tiempos con nuestros hijos. Acuérdate cuando no estábamos en esto, andábamos corriendo, que lo vas a dejar, que lo vas a traer, que las compras, que esto. A veces ni vemos a los niños, ¿verdad? A veces ni vemos al esposo. Y de pronto Dios mueve todo y ahora tenemos el tiempo para estar con ellos, para hablar con ellos. ¿De qué vamos a hablar? Dice la palabra, háblales de la palabra antes de acostarse, cuando se levanten, cuando van en el camino, en todo tiempo. Es tiempo de enseñarles la palabra. Hebreos 11:6. Es tiempo de tener fe. Es tiempo de que nuestra fe se muestre. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creer que después de esto Dios nos va a dar un galardón. Dios va a traer lo mejor después de todo esto, después de esa enfermedad, después de esa crisis financiera, después de esa prueba que tú estás pasando, después de esa guerra que tú estás viviendo ahorita. Dios va a traer lo mejor. Sabes que Dios lo ha hecho conmigo. Dios me ha restituido y, como dice Efesios 3:20, me ha dado mucho más abundantemente de lo que yo creía o de lo que yo esperaba. Dios me regaló un hijo maravilloso, Dios me regaló una familia hermosa, Dios restituyó mi salud. Ahora, lo que el médico decía que no se curaba, Dios lo sanó completamente. Sabes que yo ahorita no tomo ningún medicamento. Cuando me dijeron que iba yo a vivir de por vida con medicamentos controlados, con medicamentos que me iban a ir, tú sabes lo que hace un medicamento, te curan una cosa pero te enferman otra. Y sabes que gracias a Dios yo hoy no tomo ningún medicamento. Dios me dio un galardón porque creímos en Él. Por último, te quiero dejar con esta palabra en Joel 2, del 23 al 25. Yo quiero que tú la medites, que sabes que sea esa palabra que te va a salvar en este tiempo, esa palabra que te va a traer esa esperanza que necesitamos. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Sabes que Dios nos ama. Él no envía castigo. Él no te envió eso que tú estás pasando. Él no envió este tiempo para destrucción. Él lo envió para que tú y yo nos volvamos a Él. Él te permitió pasar por esta prueba para que tú te des cuenta cuánto lo necesitas, que tú te humilles delante de Dios esta mañana y que tú le pidas perdón y que tú reconozcas cuánto lo necesitas. Sabes que cuando tú lo hagas, Él te va a restituir todo lo que en este tiempo has perdido. Yo sé que has pasado por médicos, por tratamientos, como dice la palabra, estás desgastado físicamente, económicamente, porque yo lo viví, pero sabes que el Señor me ha restituido todo lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, todo me lo ha restituido el Señor. Y yo lo creo para ti. Dios te va a restituir todo lo que perdiste. Y aún dice la palabra 7 veces más. Así que vamos a orar en este momento, ahí en tu casa. Toma de la mano a tu familia y vamos a creer en Dios en este tiempo, esta palabra para ti. Sí, tómala como una promesa, tómala como la cuerda que te va a salvar. Sabes que si tú y yo no nos aferramos en este tiempo a la palabra, la desesperación puede venir, la angustia puede venir, la duda puede venir. Pero hoy el Señor te lo promete. Alégrate y gózate en Jehová, porque Él traerá la lluvia a su tiempo. Sabes que todo lo que en este momento tú estás perdiendo, todo lo que en este momento está sucediendo, va a ser para bien. Dice: y hará descender sobre ti lluvia temprana y tardía. Va a venir una lluvia de bendiciones a tu vida si en este tiempo tú obedeces, si en este tiempo tú te estás alimentando de Dios. Dios te va a llenar nuevamente. Dice: las eras se llenarán de trigo. Tú no vas a tener falta de ningún bien. Sí, a pesar de que venga la crisis, a pesar de que venga lo que sea, tú no vas a tener falta de nada. Tus eras se llenarán de trigo. Tus lagares rebosarán de vino y aceite.
Y dice por último, y te restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Bueno, las plagas. Es que las plagas vienen y acaban con todo. Pero Dios te lo va a restituir. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú no nos has dejado solos. Tú nos has dejado tu palabra. Tú nos has dejado promesas. Y Señor, esta mañana las creemos y las tomamos para nuestra familia. Las tomamos para nuestra iglesia. Las tomamos para nuestros amigos. Señor, danos en este tiempo la sabiduría, la guianza para ser obedientes, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que ahí donde están estas personas que están pasando por un tiempo difícil, que están viviendo una guerra, Señor, dales la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, yo oro esta mañana que no les falte fe, fortalécelos en su ser interior y que no les falte fe, Señor, el tiempo que tenga que durar esta guerra. Al final vamos a ver tu mano. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Gracias. Gracias, Sara, por esta palabra. Es una palabra que cada persona que nos está sintonizando es una palabra que va a edificar su vida. Es muy cierto que ahorita en estos tiempos están viviendo muchas angustias, muchas dudas, muchas cosas que viene a nuestra vida hasta abriendo puertas al temor, pero sabemos que los que confiamos en Dios, todas las cosas que pasan son para bien y es quizás una prueba, pero sabemos que Dios nos da la oportunidad de voltear la mirada a Él y volver a estar en comunión con Él. Él nos da la oportunidad y pues gracias Dios por esta palabra. Sabemos que tú tomas el control de toda situación, de todo temor, lo echamos fuera y te queremos invitar para que el próximo martes nos sintonices nuevamente. A las 5 de la tarde estaremos transmitiendo una palabra que va a edificar tu vida, una palabra que Dios va a poner en la persona indicada y que ponga una palabra para que haga eco en nuestros corazones y podamos seguir siendo bendecidos por este medio ahora, ¿no? Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Ahorita por la contingencia que se está viviendo tenemos que ser obedientes, pero sabemos que también te quiero invitar que todos los días podemos estar en comunión con Dios y estar ahora sí que leyendo su palabra. Tenemos que orar, tenemos que hacer nuestro devocional para que podamos estar día a día alimentados, así como necesitamos un alimento para fortalecer nuestro cuerpo. De igual forma tenemos que alimentar nuestro espíritu para poder estar fortalecidos en la palabra. Y por ejemplo en estos tiempos de angustia pues podamos tener un arma, ¿no? Un arma poderosa que es la palabra de Dios. Pues yo te quiero invitar para que posteriormente tú nos sigas sintonizando o ya cuando se restablezca toda esta situación, pues yo te quiero decir que aquí Entre Amigos es tu casa y Dios te va a bendecir. Sabemos que tenemos que estar en comunión, cualquier cosa, ahí están las páginas, están las redes sociales y estamos para servirte. Somos una iglesia que tenemos una frase que la llevamos a cabo, que pasa, que tenemos que perdonar, amar, servir y adorar. Pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias.